Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Un cordial saludo desde Atlanta, Georgia, acá en los Estados Unidos. Soy el doctor Alejandro Navarrete y el día de hoy tenemos una invitada especial, a Miriam Justo, como lo habíamos estado promocionando en momentos o en días anteriores. El día de hoy vamos a hablar de un tema relacionado a cultura, sensibilidad cultural, y bueno, y Miriam es una especialista que tiene muchos años de experiencia trabajando en el tema y el día de hoy generosamente se ha ofrecido voluntariamente a poder ayudarnos en esta hora. Y bueno, Miriam, gracias por tu tiempo y bienvenida acá a nuestro programa. Gracias Alejandro. Contenta de poder participar en la conversación. Qué bueno, Miriam. Gracias a ti. Pero Miriam, fíjate, el tema de cultura y sensibilidad cultural en la relación terapeuta, relación cliente, ¿verdad? Es algo que muchas veces no le prestamos mucha atención o mucho cuidado, ¿verdad? A veces, te digo desde mi experiencia personal, lo que hemos visto nosotros cuando estudiamos técnica de entrevistas, estudiamos técnica de terapia, enfoques terapéuticos, que quieres trabajar con niños, quieres trabajar con adultos, ¿verdad? Pero muy poco se habla de sensibilidad cultural, ¿verdad? ¿A qué se refiere el término sensibilidad cultural, Miriam? Bueno, para empezar, podemos hablar de cultura, ¿no? Y todos somos seres culturales. Es imposible que alguien diga, no, yo soy acultural. Todos somos seres culturales y la cultura se puede definir de miles de formas. Pero una forma bien sencilla se puede resumir en el conjunto de creencias, en el conjunto de valores, de formas de pensar que comparten un grupo de personas o una sociedad y se basan en un contexto también, ¿no? Entonces, empecemos por la definición básica de cultura. Y en el tema de sensibilidad cultural, para mí creo que lo más importante es reconocer que la sensibilidad cultural está presente en cualquier relación humana. Debería estar presente en cualquier relación humana. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos seres únicos. Y cuando hay una relación entre dos personas, ahí hay una representación de diversidad. No podemos decir, yo soy diverso, tú eres diverso, sino nosotros en esta conversación, por ejemplo, tenemos diversidad. Porque tú y yo somos diferentes, tenemos nuestros filtros diferentes, nuestras creencias, nuestras formas de ver el mundo, y es importante reconocerlo como tal, ¿verdad? Y si hablamos ya de la sensibilidad cultural, en la relación terapéutica, ya sea terapeuta, paciente, terapeuta, cliente, pues es básico para asegurar una relación de confianza, una relación genuina, que es lo que todo terapeuta, todo consejero busca con su cliente, ¿verdad? Entonces es importante reconocerla porque existe y abordarla, y no solo abordarla, pero también tratar de incluir algunas herramientas para que el paciente o el cliente vea que nosotros estamos prestando real interés en él o ella. Eso es, digamos, que lo más básico de lo básico, ¿no? Y si hablamos ya de la competencia intercultural, que es este conjunto de habilidades, conocimientos, actitudes que el terapeuta tiene para tratar al otro, ya eso es un poquito más allá, ¿no? Entonces, son todas estas formas de analizar las cosas, formas de ver al cliente o al paciente de una manera distinta a la habitual, que se puede practicar cuando uno reconoce que existen las diferencias culturales y reconoce la importancia de esta culturalidad compartida, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, es la capacidad que tiene un terapeuta, esta competencia, para acercarse al cliente, para acercarse a la otra persona, con respeto por las diferencias, consciente de la cultura del otro, la cultura personal, la cultura general también. Cuando me refiero a la cultura personal son los propios valores de cada uno, la forma de pensar del individuo. Pero cuando hablamos de cultura general, me refiero, por ejemplo, si la persona con la que estamos tratando es peruana, ¿cuáles son los conceptos que nosotros ya conocemos generalizando a la cultura peruana? ¿Qué valores trae la cultura peruana? Por ejemplo, la familia, el significado que le da el peruano a la familia. Posiblemente sea diferente al de un estadounidense, de repente.
¿no? Generalizando. Entonces son todas estas cositas que pueden ayudar al terapeuta a ser más eficaz en esta relación para que la relación se lleve de la mejor manera a lo largo del proceso, ¿no? Ok. Ahora, entonces, cultura, la gente puede entender, porque uno puede decir, bueno, el aspecto cultural, y estamos hablando de, por ejemplo, acá en los Estados Unidos, podemos decir, ok, los latinos, ¿verdad? Pero dentro de los latinos estamos hablando de decenas de subculturas, ¿verdad? Estamos hablando de peruanos, de ecuatorianos, y no solamente imagínate, dentro de Perú, dentro de Colombia, la cantidad de culturas, o sea, cuando tú estás hablando de sensibilidad cultural, estás hablando de diferencias incluso personales, digamos, yo frente al otro. Sí, ¿verdad? yo frente al otro. Okay. Y la idea es que cada uno es un propio mundo. Y lo que tú quieres, al ser competente culturalmente, al ser muy eficaz cuando te relacionas con alguien de una cultura diferente, practiques ciertas habilidades que hagan que este proceso entre ambos fluya con facilidad. Y si tú ya estás consciente, si ya estás aware, que hay algunas herramientas, unas técnicas que tú puedes practicar para ser más eficaz en tu relación con el otro, entonces evidentemente podrás tú llevar no solo la terapia, pero cualquier relación interpersonal de una mejor manera, ¿no? Obviamente, si estamos hablando del terapeuta, pues de repente ya hay que ir más allá en ti mismo respecto a, primero que nada, ¿no? Reconocer cuáles son las implicancias en la diversidad cultural, en la terapia, por ejemplo, ¿no? En la psicoterapia. Por ejemplo, primero reconocer dentro de ti cuáles son estas habilidades terapéuticas que tú ya traes, ¿no? Tu habilidad de escucha, por ejemplo, o este enfoque profesional que tú le puedes dar. Además de eso, tus propios estudios, ¿no? Tú puedes estudiar psicología y después estudiar una certificación en coaching, tener una maestría, tener un doctorado, qué sé yo. Además de esto, otra implicancia en esta relación, y cuando hablamos de cultura, es la escuela por la cual has sido formado. Hay diferentes escuelas con diferentes formas de estudiar la psicoterapia, ¿verdad? Además de esto, y tanto para el terapeuta como el paciente, una implicancia de esta relación son las vivencias personales de cada uno por separado, ¿verdad? El lenguaje. Si hablamos de personas de diferentes culturas, de repente estamos hablando de personas que su primer idioma es diferente al tuyo, aunque tú hagas la terapia en español, de repente estás trabajando con migrantes y de repente ellos su primer idioma no es el español, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de lenguaje es también como que la construcción que cada uno le da, por ejemplo, significante y significado, ¿no? Entonces, eso cuando hablamos de la comunicación, del lenguaje. También considerar si hay barreras de idioma. Eso es importante también. ¿Por qué? Porque cuando hay barreras de idioma, un tip, una sugerencia es, por ejemplo, evitar el jerga, evitar los chistes, porque los chistes se interpretan diferente en diferentes culturas. El jerga de repente no se entiende. También se puede hablar de dejar de lado un poco el ego. A veces, en el trabajo del terapeuta, el terapeuta quiere ayudar, quiere tener las mejores herramientas para ayudar a la persona a lograr sus objetivos. Y a veces hay un poquito de ego porque tú quisieras hacerlo siempre lo mejor que puedas y no quieres que duden de ti o tu capacidad. Y a veces de repente la persona está hablando y está utilizando palabras o jerga o términos que tú no comprendes. Entonces, lo más apropiado sería hacer un alto pequeño dentro de la confianza que ya se genera y para decirle, por favor, ¿me puedes explicar a qué te refieres con tal término que usaste? Entonces, eso es un tip, por ejemplo. O, por ejemplo, también no dar nada por sentado, ¿no? Tiene que ver con lo anterior, de lo de eliminar el ego. Preguntar y repreguntar, evitar asumir. Y acá también tiene que ver como que los dilemas éticos, legales, ¿verdad? Entonces, son varias cositas, varias implicancias, pero o sea, lo primero es reconocer, ¿no? Ponerse a pensar en todos estos factores que influyen. Claro, claro. O sea que muchos, por ejemplo, lo que yo he escuchado y cuando converso con terapeutas de diferentes países, por ejemplo, yo trabajo en Lima, ¿por qué tendría que ser consciente de la diversidad cultural si mis clientes son de Lima? ¿Verdad? Y todos son más o menos de la zona donde yo vivo, o del nivel socioeconómico que yo tengo, o de la orientación sexual que yo tengo, ¿verdad? O de la religión que yo tengo, porque me imagino si un
terapeuta católico, trabaja en la iglesia, pues todos van a estar en la misma situación con respecto a lo que es el tema de religión, ¿verdad? Entonces, diría, entonces no necesito, en verdad, conocer mucho sobre las diferencias culturales, porque pues es la misma cultura que la mía, ¿verdad? Es común llegar a esa conclusión, es muy fácil llegar a esa conclusión. Sin embargo, todo lo que me has dicho está en base a asunciones. Tú estás asumiendo que porque el cliente, tú dijiste, por ejemplo, religión católica, ¿no? Estás asumiendo que el cliente o el paciente es católico, lleva, vive, piensa y valora la religión católica igual que tú. Y esa es una afirmación inexacta, es una generalización, no necesariamente. Es posible que las bases sean similares, pero cada persona está formada por sus propios sesgos, sus experiencias vividas, como dije al iniciar. Entonces, el significado que le dan a ciertas cosas es diferente. No hay una persona igual a otra. Lo mismo cuando hablamos, por ejemplo, de la orientación sexual. Posiblemente la estás asumiendo si no la preguntas, y es posible que no la tengas que preguntar para muchas actividades de consejería o de psicología. Y la orientación sexual no está escrita en la frente de nadie, entonces no se puede asumir, es que es hombre, entonces es heterosexual. De repente la persona pertenece a la comunidad LGBT y tienen sus propias formas de ver las cosas, sus propias barreras, sus propias experiencias vividas que definitivamente van a influir en cómo se relaciona contigo como terapeuta, y tú, al enmarcar a esta persona, ya sea en heterosexual u, por decir, homosexual, según tú cómo valoras al heterosexual o al homosexual, inconscientemente vas a emitir un juicio, ¿verdad? O vas a ir a buscar un resultado más o menos por donde crees que va. Además de eso, en Perú hay tantas culturas diferentes y en Lima vienen muchos migrantes que hay que considerarlo, ¿no? El mundo de la interculturalidad, de la diversidad, de la inclusión es súper amplio, y todos tenemos, lo que dije primerísimo, cuando nos relacionamos unos con otros, esta relación de diversidad, ¿verdad? Entonces, si realmente queremos acercarnos a las personas, hay que tratar de conocerlas, ¿no? Y una herramienta es practicar la curiosidad positiva, ¿no? Entonces, si tienes una duda sobre alguien, preguntarlo. Obviamente, buscar el mejor momento, la mejor forma, ver en qué nivel de confianza estás y tal. Y para esto sirve también una estrategia que es buscar a personas que nosotros podemos llamar como confidentes culturales. Por ejemplo, si es primera vez que tú vas a tratar con un cliente de otro país o de otra región distinta a la tuya, pensar a quién conozco de esa región o de ese país con que yo pueda conversar un poco en general, para que me vaya dando luces en general de su cultura, y así yo puedo tratar de ver, generalizando nuevamente, qué valoran más, cómo son, etcétera, ¿no? Ok. Ahora, pero dentro de eso, yo creo que el problema sería generalizar dentro de esta subcultura. Por ejemplo, si yo trabajo con asiáticos, ¿verdad? Puedo conversar con un amigo que es coreano y me puede decir, mira, somos así, pensamos así con respecto a la familia, con respecto a la pareja, ¿verdad? Y de ahí comienzo a asumir que todos los asiáticos puedan tener las mismas características también, ¿verdad? Sí, puede pasar, y eso te lleva a veces a cometer errores o microagresiones. Las microagresiones son hechos, son acciones, o también son cosas que dejas de hacer cuando tú trabajas con alguien o cuando conversas con alguien. Por ejemplo, algo muy común en Perú es referirse a las personas de orígenes asiáticos como chinos. Y ya no vas más allá a ver si de repente la persona tenía orígenes coreanos o vietnamitas o japoneses, y dices chinos. A partir de que tú encasillaste en chinos, vienen todos estos preconceptos y estereotipos que manejas respecto a esa población, ya sean buenos o malos. Por ejemplo, súper buenos en matemáticas, automáticamente lo piensas. Es muy común eso. O fuman un montón, ¿no? Están mal de salud. Y ahí es donde vienen estos problemas de generalizar. No está mal generalizar, pero hay que tener cuidado con las generalizaciones, porque llevan a estereotipos y llevan a prejuicios. Y lo que nosotros queremos es evitar tener estos estereotipos y estos prejuicios para que nuestra relación sea más humana, ¿no? Que es lo que finalmente se busca en la terapia, ¿no? El componente humano. Entonces, eso es importante. Y eso, de hecho, es como que un reto más grande cuando se habla de interculturalidad, es la parte de la actitud, ¿no?
De hecho, la Asociación de Psicología de los Estados Unidos en el 2003 hace hincapié en que los psicólogos, como son seres culturales, tienen actitudes y creencias que pueden perjudicar su percepción y la interacción con los individuos que no son igual a ellos, ¿no? Usualmente cuando hablamos, por ejemplo, de otras razas, ¿no? Entonces, habla mucho de la voluntad que tú tienes para entender los aspectos personales e interpersonales, ¿no? Entonces, eso es como importante. Y si hablamos un poco de trabajar con personas, por ejemplo, con personas migrantes, que en el instituto que tú diriges es común que ustedes den servicio a personas migrantes, ¿verdad? Entonces hay una cosa que se llama estrés aculturativo. De repente has escuchado, no sé. Esto también tiene que ver con salud mental, ¿ya? Hay estudios a nivel mundial que muestran que los inmigrantes tienen mayores como preponderancias a experimentar altos niveles de estrés cuando estas habilidades que están empleando para adaptarse, para integrarse a su nueva cultura, están fallando. Entonces, ellos usualmente buscan, y de repente tú lo sabes mejor que yo y tú me podrás comentar, buscan terapia sumamente, por ejemplo, por choque cultural, por problemas en la adaptación, por problemas familiares. Cuando, por ejemplo, sus necesidades básicas no están siendo satisfechas. Pero todo esto, hay una columna ahí, vertebral, que marca estas situaciones por las cuales ellos acuden a terapia o buscan ayuda, que es justamente el componente cultural, que les cuesta adaptarse. A veces están como en una negación sobre la cultura en función a que ellos, por ejemplo, están súper positivos y entran a esta nueva cultura y en su cabeza dicen, no hay diferencias, somos iguales, todos somos humanos. Si son católicos o cristianos, lo primero que piensan es, todos somos hijos de Dios, o por lo contrario, si tampoco no eres creyente, piensas, bueno, nosotros nos movemos por la bondad, no va a pasar nada. Entonces ahí hay muchos choques porque no estás aceptando una realidad. En muchos casos ahí también hay una especie de polarización. Cuando llegas a tu nueva cultura y dices, pero en Venezuela la gente es más amable, pero en Venezuela la comida es más rica, pero en Venezuela tal cosa es mejor, ¿no? Polarizas, todo lo contrario. Cuando dices, no, acá en Estados Unidos es más divertido, acá en Estados Unidos es más fácil, acá en Estados Unidos, entonces hay una polarización. Eso también trae algunos problemitas, ¿no? Entonces hay estudios que demuestran que todo esto puede llevar a depresión y a problemas mayores, ¿verdad? Entonces, el tema también es que las personas que emigran pasan por un duelo, sobre todo en la etapa inicial de la experiencia en el otro país, ¿no? Es un duelo por factores que tienen que ver con cultura otra vez. La pérdida del apoyo familiar, el cambio en los roles de género. De repente en tu país el hombre es el proveedor, la mujer se encarga de la casa, pero de repente llegas a un país donde la mujer tiene que trabajar, las actividades domésticas son compartidas. Y también hay bastantes choques, sobre todo en los hijos de los inmigrantes cuando son adolescentes, cuando ya empiezan a culturizarse más en relación a las experiencias vividas con personas de su misma edad del país al que están llegando. Entonces hay muchos choques intergeneracionales con los padres, sobre todo si son los padres como que los primeros migrantes en el grupo familiar. Entonces todo realmente tiene que ver con la cultura y con la sensibilización. Entonces se puede practicar, ¿no? Y si quieres después podemos hablar de 2 o 3 cositas que pueden ayudar a... Claro, claro. Ahora, ¿qué tal el conocimiento de la propia cultura de uno? Por ejemplo, yo cuando entreno terapeutas de pareja, porque ese es el área en la que trabajo más, evidentemente algunos me dicen, bueno, yo me siento cómodo trabajando con parejas heterosexuales, no me siento cómodo trabajando con parejas homosexuales, por ejemplo, ¿verdad? O no me siento cómodo trabajando con ciertos temas. Por ejemplo, ¿qué tal si una pareja me habla de un tema del aborto? ¿Verdad? Cómo esas cosas pueden golpear el interior de un terapeuta, o ciertas experiencias también que has tenido en la vida. ¿Qué tal si trabajo con parejas que han tenido infidelidad? Y yo en mi historia personal también he sufrido de infidelidad, por ejemplo, ¿no? O cosas así, o sea, cómo estos temas pueden impactar en el trabajo que nosotros hacemos. Sí, impactan totalmente. Y eso es importante, cuando tú ya reconoces la importancia de sensibilizarte hacia la otra cultura, el primer punto sugerido
es justamente esa, ¿no? La autorreflexión. Ujú. Saber cuáles son tus valores, tus creencias, tus formas de ver el mundo, las experiencias vividas y cómo te han afectado a ti. Y eso no es solo para la terapia, ¿no? Es para diferentes aspectos de las relaciones interculturales. Es justamente una de esas herramientas que te comentaba que podríamos conversar, que sirven para que seas más competente, ¿no? Cuando te relacionas con la cultura del otro. Entonces, el primer paso es conocerte a ti mismo, tus sesgos, conocer tus fortalezas, las áreas de mejora, saber si tienes, por ejemplo, algún estereotipo que usualmente piensas, ¿verdad? Y saber de dónde vienen estas formas de pensar. ¿Por qué? Porque miles de veces no son cosas que tú eres bien consciente que las tienes. Muchas veces vienen del inconsciente. Y depende cómo fuiste formado de niño, depende de las influencias a las cuales estuviste expuesto, pues las tienes ahí. Puede ser, por ejemplo, que haya habido alguien muy influyente en tu vida, pero que esta persona haya sido muy racista. Y tú amas a esta persona. Y desde chiquito has escuchado en todos los almuerzos decir a esta persona comentarios negativos hacia alguna raza específica, por ejemplo. 5 o 6 años los escuchas, de adolescente los sigues escuchando, y de adulto hay algo en tu cabeza, un chip que se activa, que cuando ve a una persona de esta raza, por ejemplo, para decir raza, pero pueden ser los otros aspectos, ¿verdad? Hay algo ahí que se activa y de repente tienes una barrera, ¿no? Y no solo raza, puede ser, por ejemplo, estatus socioeconómico, habilidades, o si es una persona discapacitada, o religión también, puedes tener sesgos y estereotipos y prejuicios hacia personas de una religión diferente a la tuya. Entonces, esto pasa y el punto número 1 es ese, ¿no? La autorreflexión, el autoconocimiento y nombrarlo y reconocerlo. Y hay que ser muy valiente. Hay que ser muy valiente porque es difícil de repente decir yo estoy practicando esto y me pasa a mí, ¿verdad? O sea, yo estoy trabajando en temas de competencia intercultural, de diversidad y de inclusión. Y yo puedo reconocer que he cometido errores también cuando me he expresado de algún grupo, de alguna persona, o cuando he asumido algo de alguien, ¿no? Entonces, las asunciones no es bueno. Entonces, otro punto, otro tema que se puede practicar es, se le llama flexibilidad cognitiva. Es como estar abierto a otras posibilidades, no encasillarte a lo que tú ya sabes o crees de algo o de alguien o de un concepto o de algo que tú ves. ¿No? Es estar abierto a otras posibilidades. Entonces es detenerte antes de emitir un juicio, antes de ponerle valor a algo, respirar y pensar qué puede significar para la otra persona. ¿No? Entonces, por ejemplo, si hablamos del respeto, algo que a mí me ha pasado. Yo, por ejemplo, cuando he ido a una reunión, qué sé yo, en algún sitio, yo, para expresar mi respeto, yo me acercaba a la persona, estiraba la mano para saludar con la mano, ¿no? Para mí eso era una manera apropiada de mostrar respeto. Y yo me sentí ofendida cuando las personas agarran mi mano, me jalan y me dan un beso, ¿no? En ese momento yo genero un quiebre porque para mí es como están abusando, se están aprovechando, es inapropiado. Pero la otra persona lo que realmente también quiere hacer es demostrar respeto, demostrar aprecio. Entonces, ¿qué valor le doy a la acción de la otra persona? Obviamente pueden pasar 1000 cosas en el intermedio, pero está dentro de mí y del significado que le doy a las cosas, la reacción que yo voy a tener. Si yo voy con la reacción de, no, esa persona está mal, toda mi relación, esa conversación, toda va a ir por un lado no tan positivo. Pero si yo entiendo que esa es la forma de expresarse, que no es personal, y trato de tener curiosidad positiva para ver por qué puede haber hecho eso, cómo es la persona, lo hace con más personas, fue solo conmigo, está molesto, qué sé yo, puedo aprender un poquito más, ¿no? Claro. Y acá también podemos hablar de la empatía, cuando hablamos de la importancia de la sensibilidad cultural, ¿no? Y es algo que también los psicólogos, los psicoterapeutas manejan. Entonces, es importante hablar de la empatía también. Ok. Ahora, yo me he dado cuenta, por ejemplo, que hay terapeutas que por su propia, digamos, forma de valores, de ser, por ejemplo, se sienten muy incómodos ver que un cliente pueda llorar
y que te abrace, por ejemplo, mientras está llorando, ¿verdad? O que un cliente llegue y te salude, hola doctor, y te da un beso, ¿no? Una clienta, por ejemplo, te da un beso. Entonces, como todo eso puede generar diferentes tipos de reacciones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, acá en Estados Unidos siempre te indica, oye, no vayas a hacer esto, lo otro, porque pues esto se puede malinterpretar, ¿verdad? Tú eres el terapeuta, tú no eres el amigo, tú no eres el tipo que está ahí para consolar y abrazar. O sea, hay ciertas ideas que en este campo comenzamos nosotros a desarrollar que mueven incluso la conducta que tenemos, incluso hasta la hora de saludar a nuestros clientes, como tú decías, ¿no? Sí, ahí también va un poco de la parte del profesionalismo y el propio contexto cultural en el que te mueves, ¿no? Evidentemente es mucho más fácil trabajar con alguien de tu misma cultura a trabajar con alguien de una cultura diferente, ¿no? Entonces, dentro y fuera de la terapia, si nosotros no estamos seguros de algo, podemos preguntar, ¿no? Entonces, está bien si te doy un abrazo, para ti, ¿qué prefieres tú? Entonces, podemos hablar. De repente has escuchado, o alguien que nos está mirando ha escuchado de la famosa regla de oro, ¿no? La regla de oro en la cultura latina, o al menos en base a mi experiencia, la regla de oro es trata a los demás como quieres ser tratado. Sin embargo, si ya queremos empezar a trabajar nuestra propia competencia intercultural, que es este conjunto de habilidades, conocimientos, actitudes que tienes hacia la relación con el otro, con la otra cultura, puedes aplicar la regla de Platino, que es trata a los demás como ellos quieren ser tratados. Entonces, esto es como una herramienta para un cambio de esquema mental de repente. Por ejemplo, es muy común, que cuando una persona tiene un nombre difícil de pronunciar para nosotros, muy difícil de pronunciar, o un nombre muy extraño que no hemos escuchado, al toque lo relacionamos con un nombre que sí conocemos y le decimos, ya sabes qué, tu nombre está bien difícil, te voy a llamar Katy, porque de repente Caterine, no sé pronunciar, te voy a llamar Katy. Pero ahí ni siquiera le estás preguntando si está bien que le llames como tal. Y en nuestros países es bien común que para demostrar afecto o para entrar en confianza uses el diminutivo, el apodo. O, ay, gordita, por ejemplo. Y eso no es la mejor forma de entablar una relación de confianza, porque no sabemos realmente si la persona se siente cómoda y que la llamen gordita o que la llamen Katy o qué sé yo. Entonces lo mejor es preguntar. Y por ejemplo, una cosa muy sencilla de hacer y funciona es, quiero llamarte por tu nombre, pero se me hace muy difícil de pronunciar. Por favor, ¿me lo puedes repetir otra vez? Eso es 1000 veces mejor que asumir que normal le vas a dar un apodo o qué sé yo, ¿no? Entonces, es importante esa regla, por ejemplo, que es una herramienta, ¿no? Que se puede usar la regla de Platino, ¿no? Tratar a los demás como ellos quieren ser tratados. Sí, y eso me funcionó muy bien, tú sabes. Una vez trabajé con una pareja y un miembro de la pareja, diríamos, travesti, él, diríamos, se aparece y una de las cosas que le pregunté es cómo te gustaría que te llamen, ¿no? Entonces, y su nombre legal era pues un nombre tal, ¿no es cierto? Felipe Cortés o lo que sea, ¿verdad? Y él me dice, no, a mí me gustaría que me llames Samantha, ¿no? Entonces, que él no se sentía cómodo cuando lo llamaba Felipe, ¿verdad? Porque él en su mundo, en su familia, su pareja la llamaba Samantha todo el tiempo. Claro, su identidad se identifica como Samantha, entonces... Tú claro, a veces uno como que entra en shock y uno no sabe qué hacer y como que siente como vergüenza, ¿verdad? Como que, pero ¿cómo voy a preguntar esto? ¿No? O sea, eso no se vería mal de repente, ¿verdad? Pero lo que tú nos estás diciendo es que lo mejor es preguntar. Lo mejor es preguntar y es posible que te sientas incómodo y no está mal sentirse incómodo, pero también es posible que la otra persona aprecie mucho más ese gesto. ¿Por qué? Porque si tú de frente lo llamas a la persona por su nombre legal y no por el nombre por el cual se identifica, ya la persona no va a entrar contigo a tanta confianza, porque de inicio ya está viendo como, no sé, no puedo confiar mucho en esta persona. Y hay evidencia que demuestra que cuando una persona que va a terapia, a consejería, siente que está siendo agredido, esta es una microagresión de lo que hemos hablado un poquito, hay más posibilidades que haga como un dropout de la terapia o que termine las sesiones antes, que no acabe la terapia,
versus una persona que no ha sentido estas microagresiones. Y las microagresiones son tan subjetivas y tan sutiles que a veces son como pequeñas bromas o a veces incluso son como cumplidos, ¿no? Entonces, lo que se busca es no invalidar a las personas. Y creo que ese es un factor súper importante en el trabajo terapéutico, ¿no? Validar a la persona, validar lo que te dicen, no emitir un juicio. Y tú dirás, pero esto es una generalización lo sabemos los psicólogos y tal. Es posible, sin embargo, es importante también reconocer que es una de las cosas como que primeras o más básicas, si nos interesa este tema de la sensibilidad cultural, el tema de aprender a relacionarnos mejor con otras culturas. Entonces, es el reconocer que lo que no queremos es invalidar. Entonces, está bien preguntar. Y metidas de patas clásicas, por ejemplo, una vez un terapeuta me contaba que llegó una pareja, bueno, estaban en la sala de espera una señora, qué sé yo, 50 y tantos años, y un hombre que se veía muy joven, ¿verdad? Que estaba en los 20. Y lo que él me cuenta es que le dice, señora, ya ha venido usted con su hijo, ¿no? Y le dice, no, no es mi hijo, es mi esposo, doctor. Entonces, a veces uno como que quiere ser agradable, como que quiere, no sé, tener una actitud de esas positivas, pero termina metiendo la pata, pero olímpicamente, ¿verdad? Sí. Pues yo imagino una sensación que diga, señora, a venir con su hijo y resulta que es el esposo. Sí. O sea, y casos así pasan también. Por ejemplo, llega una mujer y le preguntamos, ¿y su esposo cómo se llama? Y de repente la persona es gay, es lesbiana y no tiene esposo, tiene esposa. Pero tú ya hiciste una asunción y esa persona ya de repente se va a sentir incómoda o va a tener que dar información que no es necesaria o que no desea dar. Bueno, dependiendo del caso que se trate también, obviamente, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo entendido que antes de iniciar estas sesiones de terapia se llenan unas fichas donde tú puedes preguntar una serie de antecedentes y obviamente los datos personales. Entonces, una manera correcta de escribir la ficha y hacer la pregunta es, por ejemplo, en el caso de esto que me contabas de el hijo, el esposo, tal. No preguntar quién es tu esposo, quién es tu esposa, sino cómo se llama su pareja, ¿verdad? Usar palabras que son más inclusivas de la diversidad. Entonces, no asumir tu esposo o tu esposa, sino cómo se llama tu pareja. ¿Sí? O también preguntar, ¿hay algo más que me quieras comentar? Dejar que la persona comparta hasta donde quiere compartir, no obligarlo a dar información personal que de repente es irrelevante. Por ejemplo, cuando se hablan con personas LGBT, no preguntar, ¿eres gay? Dependiendo del tema que estás tratando, evidentemente, pero muchas veces es irrelevante esa información. Entonces, sacar a alguien del closet es innecesario y los pone en una situación de vulnerabilidad muy grande, ¿no? Sí, claro. Y otra de las cosas que he escuchado, por ejemplo, es en terapia de familia. Algunos de los terapeutas con los que converso es, por ejemplo, llega papá, mamá y dos hijos, ¿verdad? Y resulta que el hijo mayor es hijo de ella de su primer matrimonio y el otro hijo más pequeño es hijo de él del primer matrimonio y ellos no tienen hijos juntos. Entonces, como que uno lo llama tu papá y tu mamá, ¿verdad? Entonces, hay muchas historias de esas y yo creo que lo que nos estás diciendo nos orienta muchísimo, ¿verdad? A tener esa sensibilidad y esa curiosidad de preguntar, que no hay algo negativo en ser curioso y preguntar, ¿verdad? ¿No? O sea, yo creo que es peor meter la pata, de alguna manera, ¿no? Claro. Como que rompe esa barrera y la gente como que te mira como... Y también, obviamente, uno cuando empieza la relación terapeuta-paciente, desde el primer día no es como que 100% perfecto, no es un proceso, ¿verdad? Pasas por etapas. Entonces, mientras más honesto, abierto y más sensible a la otra cultura y más competente culturalmente eres, va a ser más fácil. Y hay algunos recursos y algunas habilidades que los terapeutas pueden considerar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, claro, para empezar las habilidades terapéuticas, ¿no? Esto ya hemos hablado, ¿no? De saber escuchar y tal. Pero también es importante, si es un tema que le interese al terapeuta, es empezar a ya revisar o leer, hay mucha información en internet, los conocimientos sobre interculturalidad, sobre diversidad, sobre inclusión,
Algo muy simple, por ejemplo, estamos en una conversación con una persona y empezamos a decir, sí, la preferencia sexual, la preferencia sexual. Y mucha gente utiliza el término preferencia sexual cuando quiere hablar de orientación sexual. Esa es la forma adecuada de hablarlo. Entonces, pero no todos lo saben. Entonces, empezar a leer sobre eso, ¿no? Entender sobre eso. Mucho también depende de la propia experiencia intercultural que uno tenga. Entonces, si uno tiene la suerte de poder compartir con personas diferentes a uno, pues aprovecharlo, ¿no? Y de hecho eso es algo que también se practica, o sea, de manera, ¿cómo decirlo? O sea, tienes que querer hacerlo, no siempre estar solo dentro de tu entorno, ¿no? De repente, si nunca en tu vida has hablado con una persona judía o si nunca en tu vida has interactuado con un musulmán, qué sé yo, tratar de buscar espacios donde puedes hacerlo, ¿no? Y ahora el mundo es tan cercano, tan globalizado, la gente viaja mucho, hay muchas cosas que se pueden hacer desde la comunidad, desde la comodidad de tu hogar en internet, que puedes empezar a aprender más de los otros, ¿no? Y ya hemos hablado de eso también, sobre la importancia de tu propio autoconocimiento. Y es importante tu cuestionamiento, el autoconocimiento sobre tus prejuicios y tus creencias arraigadas, ¿no? O sea, ¿en qué piensas más allá de lo que tú crees que sabes o que piensas, ¿no? Desde cómo has sido formado. Entonces eso es bien importante. Y también tener la iniciativa o tener las ganas de este respeto cultural y reconocer, si es que la hay, una barrera idiomática, ¿no? Y hay un montón de materiales y un montón de recursos en internet, en español, en inglés, en diferentes idiomas, donde se puede leer de eso, incluso hay videos. Y, por ejemplo, ya hemos hablado también un poquito de las microagresiones. Hay un montón de videos en internet que te habla de las microagresiones. Y te habla de los estereotipos, los prejuicios. Y si ya, por ejemplo, preguntas, no sé, de repente más allá, quiero leer más y más. Personalmente yo creo que hay muchos documentos de estudiosos de los Estados Unidos que dan bastantes luces. También hay que reconocer que todos estos temas de interculturalidad nacieron en los Estados Unidos. Los Estados Unidos también tienen sus propias formas de ver el mundo, sus culturas y subculturas. Entonces, todo lo que uno lea, de todas maneras, tiene que tratar de llevarlo a la cultura en la cual está, ¿verdad? Pero te da un montón de luces, hay un montón de autores y trabajos y de hace mucho tiempo atrás, entonces hay mucha información. Ahora, miren, ¿en qué momento radicalizamos posiciones y nos volvemos más, entramos más a un campo de discriminación? ¿Tiene que ver algo eso? ¿Puedes repetir, que no te escuché muy bien? El tema de radicalizar más tu posición cultural y llegar a tener, a discriminar. ¿Tiene que ver algo la discriminación con todo esto? Sí, tiene mucho que ver. Y otra vez es yendo al tema de estereotipos, de prejuicios. Entonces nacen la discriminación, el racismo, la homofobia, nacen en base a los prejuicios y a los estereotipos, ¿no? Entonces creo que es importante reconocerlos también. Cuando escuchas algo que te parece raro, no solo asumirlo, sino averiguar un poco más. Y sí funciona cuando tú empiezas a tratar con gente de un grupo que no comparte, con el cual no compartes usualmente o del cual escuchas muchas cosas negativas, pero hacerte la pregunta, ¿conozco? Por ejemplo, es muy, muy, muy común el racismo en los Estados Unidos, el racismo hacia los afroamericanos. No solo en Estados Unidos, en muchos lugares. Entonces, pregúntate, ¿he tenido la oportunidad de interactuar con algún afroamericano? ¿O cuál es mi experiencia con ellos? Si yo escucho que son así, que son así, ya, lo escucho, pero yo, ¿cuál es mi experiencia con ellos? Y de repente compartir esa experiencia, si es positiva, con las otras personas, ¿no? No todas las personas, no puedes decir todos los peruanos son impuntuales, ¿no? La hora peruana, quiere decir que es de impuntualidad, ¿cierto? Pero no puedes decir todos los peruanos son impuntuales, ¿no? Entonces no puedes generalizar eso. Algunos peruanos eran impuntuales. Entonces, algo que puedes hacer también es decir, por ejemplo, en mi experiencia, el peruano es impuntual. O hasta donde yo sé, algunos peruanos llegan tarde. Entonces, no generalizar, tratar de ir según tu punto de vista, según tu experiencia, según lo que tú leíste. Eso es importante también. Ok, ahora, podría ser también que en esta crear estereotipos, en que, por ejemplo, yo tenga unos clientes que tengan cierto estereotipo parecido al mío, o de repente blanquitos, o de repente de una raza diferente, y pueda comenzar a generar estereotipos, pensando, oh, estos clientes deben tener dinero,
O no, este cliente yo no creo que vaya a poder pagar mucho, ¿no? Solamente por su apariencia física, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿cómo esto puede estar presente en la mente de todos nosotros en el día a día? Y muchas Es veces no que, somos conscientes de eso. es que requiere práctica, la verdad que requiere práctica, pero lo bueno de esto es que la competencia intercultural se puede practicar. Tú puedes. Hay como esquemas, como teorías que nos dicen que hay diferentes niveles de competencia intercultural, ¿ya? Y lo ideal es poder llegar a la adaptación, por ejemplo, ¿ya? Si tú ya sabes eso, que hay diferentes niveles de competencia intercultural, tú puedes practicar para cada vez ser más competente, o sea, para cada vez ser más eficaz. Si tú ya sabes que la competencia intercultural son estos conocimientos, estas actitudes y estas formas de pensar que puedes programar, entonces practicarlo, ¿no? O sea, si tú ya sabes, por ejemplo, que existe la diferencia, ¿qué puedes hacer tú para que esta distancia entre tú y el otro sea más chica? Entonces aquí otra vez podemos hablar de las microagresiones, entenderlas, saber de dónde vienen, evitar hacerlas. Tratar de entender otra vez, por ejemplo, el tema del racismo, ¿no? ¿De dónde viene el racismo? ¿Por qué nace? ¿Dónde nace? ¿Qué está pasando? ¿Qué puedo hacer yo? Entonces, son cosas que se tienen que practicar, la verdad. Y puedes practicar. Y se requiere mucha tolerancia, mucha paciencia. Ya hemos mencionado el término de flexibilidad cognitiva también, ¿no? Entonces, la empatía es básica. O sea, la empatía es básica porque ¿qué es la empatía? Para empezar por ahí. La empatía es esta habilidad en la que tú puedes comprender y compartir los sentimientos que tiene otra persona, ¿no? O sea, vivenciar estos sentimientos. De repente hay una persona que está yendo a ti porque está de luto, está de duelo, de repente su padre fallecido, ¿no? Y tiene una profunda tristeza. Y de repente tú dices, pero yo todavía tengo a mis padres, o sea, sí, qué pena, pero yo todavía tengo a mis padres. Pero tú de repente lo que sí puedes hacer es coger el sentimiento de profunda tristeza y pensar, ¿yo he sentido alguna vez profunda tristeza? Posiblemente sí, porque la tristeza es un sentimiento común, ¿verdad? Entonces, no tienes que haber pasado por lo mismo que la otra persona, pero de repente sí has sentido profunda tristeza y puedes recordar cómo te sentías, cómo estaba tu cuerpo en ese momento, si sentías angustia, si tuviste somatización, si te enfermaste y tal. Entonces, tú vives este sentimiento y así eres capaz de compartir los sentimientos de la otra persona, sin tener lástima. O sea, no estamos hablando de lástima, estamos hablando de empatía, ¿no? Entonces, es una cosa pequeña que también se practica. Ser empático también lo practicas. Y no es fácil, pero lo puedes hacer. Y también la de la suspensión del juicio, que también se practica, es si hay alguien que está haciendo algo que para ti usualmente tú le darías un valor negativo, le darías un juicio negativo, está mal, no me gusta, así no es, así no se hace. Para 3 segundos en tu cabeza, para 3 segundos en tu cabeza y trata de pensar qué significa para la otra persona, qué otra cosa puede significar esto que está pasando. Entonces de eso hablamos de la suspensión del juicio también. Bueno, me parece fundamental lo que estás conversando, Miriam, porque sobre todo pasa mucho con clientes más jóvenes o con terapeutas más jóvenes que ven una pareja, por ejemplo, que tienen, no sé, 40 años de casados y ya tienen hijos, ya son abuelos y qué sé yo, y te preguntan, oye, doctora, pero usted se le ve muy joven. ¿Usted tiene hijos? O sea, ¿usted en realidad sabe lo que está hablando? Porque yo no creo que usted pueda entenderme si no es mamá, ¿verdad? O sea, porque, no sé, o sea, muchas veces los clientes esperan cosas de sus terapeutas y a veces nosotros nos podemos sentir cortos de alguna manera porque no tenemos la experiencia que ellos tienen, ¿verdad? ¿Cómo responderíamos frente a esto, por ejemplo? ¿Qué nos sugerirías? Sí, eso es común y pasa, ¿verdad? Creo que es importante nombrarlo, ¿no? Decir, porque no vas a decir, no, pero lo que pasa es que sí. No, no tengo hijos. Sin embargo,
estoy preparada para esta conversación, puedes hablar de tus estudios, puedes hablar de tu interés, puedes hablar un poco de lo que ya conoces de la persona, puedes hablar de tu punto de vista externo y preparado para tener una opinión, de las herramientas que puedes manejar, ¿no? Entonces, no tienes que sentirte mal ni decir, ay, sí, pero lo que pasa es que yo, si estás como terapeuta y estás sentado con la persona es por algo, ¿no? Entonces, no está mal, ¿no? Y es súper común. A mí también me ha pasado varias veces en mi carrera profesional, por ejemplo, ir a una reunión en un ministerio, ir a una reunión en un municipio y entrar con un colega hombre, menor, por ejemplo, o mayor, menor, no importa, con un colega hombre o con un reporte, ¿no? Yo siendo la supervisora, y entramos al sitio y todas las miradas, todas las preguntas, toda la cordialidad se dirigen al hombre, automáticamente el hombre es el jefe. Y sobre todo si es un hombre blanco, interno, ¿verdad? Mayor. Pero no hay que sentirse mal. Y, por ejemplo, tú puedes tener también una ayudita, ¿no? Si ya sabes que esto te puede pasar, tú le dices antes a la persona, oye, mira, esto está pasando, necesito que cuando entremos me des una mano y tú digas, estoy aquí con mi supervisora fulanita de tal, ¿no? Entonces, eso te puede ayudar. Entonces, a veces, si hay cosas que no puedes manejar tú solo, buscar aliados que te ayuden a manejar ciertas situaciones. Claro. Ahora, también ocurre todo lo contrario, porque, por ejemplo, cuando ya uno se va volviendo, en el Perú decimos un poquito más tío, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me ven ya canoso, como que, oye, este tío debe tener mucha experiencia, ¿verdad? Porque tiene hasta el pelo lo tiene blanco. Me pasa dos cosas diferentes, ¿verdad? Una puede ser, trabajo con una pareja de jóvenes y digo, oye, este tipo habla con autoridad, ¿verdad? Este debe haber pasado por todo, por divorcio, por ser papá, no sé, por tantas cosas en la vida, porque se le ve mayor. Pero cuando trabajo muchas veces con pacientes muy jóvenes, ¿verdad? Dirán, oye, ¿y este tío qué me va a entender, verdad? Pues si no es de mi edad, no es de mi generación. Pero yo lo que creo que es importante, que si nosotros decidimos trabajar con cierta población, como tú dices, entrenarlo, ¿no? O sea, hay una terapeuta muy joven, por ejemplo, ahí en la oficina, que ella trabaja, le encanta trabajar con personas de la tercera edad. Y ella tiene 23, 24 años, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser consejera, pues, de una persona que tiene 75 años, 80 años, ¿verdad? Se sentiría muy corta. Pero yo creo que lo que tú nos estás diciendo es entrenarnos, conocer esa cultura, conocer los clientes con los que vas a trabajar, conversar con gente que pertenezca a ese grupo, que tiene que ver un poco con lo que tú decías, el entrenamiento, ¿no? El entrenamiento es fundamental para tener esta sensibilidad cultural. Sí, hay el dicho, ¿no? La práctica hace al maestro, ¿no? Entonces, es cierto. Sí. Es cierto. Y también algo importante es, si hay cosas que tú puedes hacer que no van en contra de tus valores y tus principios fundamentales, que te pueden dar una ayudita para que la otra persona, dentro de su cultura, tenga menos barreras y te acepte más, pues las puedes practicar. Por ejemplo, de repente, si tú ya sabes que vas a tratar con una persona que por lo general es más tradicional en su vestimenta y de repente tú en tu vida personal no lo eres y no te cuesta, ¿por qué no ese día que vas a tratar con esta persona te pones algo de ropa un poquito más formal o más parecido a lo que usa la otra persona? Pero claro, tienen que ser para estas cosas pequeñitas que no afectan tus principios, solo son truquitos que puedes utilizar. O si va a ir una persona súper joven y tú ya sabes que le gusta cierto tipo de música, de repente al iniciar, justo cuando está entrando a tu oficina, tienes en el fondo una música de su generación, que tú sepas que le gusta, porque de repente de la generación es, no sé, ¿qué música estará de moda entre los más jóvenes? No tengo idea, pero si pones así, no sé, bachata, y a la persona no le gusta bachata, le gusta el rock, tampoco, ¿no? Pero si ya conoces a la persona, y usualmente ya en la terapia llegas a conocer un poquito a tus clientes, a tus pacientes, hacer esos pequeños truquitos, ¿no? Que van a ayudar a generar mayor confianza. Perfecto, Miriam. Pero bueno, Miriam, yo creo que estamos llegando al final de nuestra conversación. Evidentemente las personas que nos están escuchando pueden hacer preguntas. Si tienen alguna última pregunta,
como de último minuto, pero en verdad, Miriam, me voy con una sensación muy agradable porque yo creo que muchos terapeutas, otra vez en la formación nos centramos muchísimo en la escuela terapéutica, que en técnicas y cosas así, pero nos saltamos esta parte que me parece fundamental en la relación humana. Y tenemos que ser conscientes de que esto es algo que nos va a pasar frecuentemente. Nosotros vamos a tener estereotipos, vamos a tener ciertos prejuicios sobre determinadas personas. Y es algo que viene como que hemos aprendido, como que viene por paquete, ¿verdad? Pero que de alguna manera, si nosotros comenzamos a cuestionarnos, y eso es algo que lo que tú dijiste que me encanta, es, pero ¿por qué pienso así, verdad? ¿Por qué me vino esta idea a la cabeza? ¿Verdad? Que esta persona, esta cultura puede ser así, o sea, ¿por qué? De repente reflexionar un poquito sobre tu historia personal, sobre tus experiencias de vida, sobre cosas que te hayan pasado también, en la que tú has sido, pues, persona que han discriminado, que de alguna manera han rechazado, por, no sé, por ser hispano. Me pasó muchísimo acá en los Estados Unidos, ¿verdad? O sea, yo llego profesional y acá me dicen, sí, pero tú no has estudiado acá, entonces es prácticamente que no eres nadie. Entonces es como que, ¡pah!, te dan un par de cachetadas, ¿verdad? Y encima no tienes el estereotipo del americano, ¿verdad? No tienes el inglés con el acento de hablante nativo, qué sé yo. Entonces, el primer ciclo de la universidad me costó muchísimo esfuerzo, porque yo me acuerdo que los profesores mandaban a hacer grupos, y cuando yo quería juntarme a un grupo para hacer los trabajos de grupo que te mandan generalmente en la universidad, muchas veces sentí ese rechazo, ¿no? Como que, no, ya estamos completos, me acuerdo que me dijo un grupo, y el profesor había dicho grupos de 5 o 6, y solamente habían 4 personas, ¿no? Y yo le digo, sí, pero el profesor dijo de 5, y veo 4. No, no, es que hay uno que ha ido al baño. Y yo sentía, oye, pero estos tipos me están discriminando, me están rechazando, quizás porque no hablo inglés, o quizás porque me ven hispano y dirán, oye, pues los hispanos son relajados y no estudian, no ponen las cosas, pues no toman las cosas en serio. Y quizás tuve que comenzar a trabajar contra todo este rechazo y también ponerme en la otra posición de por qué es que los demás pueden generar ese estereotipo de mí, ¿verdad? Y fue algo que fue muy chocante cuando yo estuve en los primeros, sobre todo en el primer año de la universidad. Cuando comenzamos a interactuar, comenzaron a conocerme, quizás se dieron cuenta de que no era como que ellos pensaban que era. El tipo relajado, el tipo que no iba a estudiar y que, bueno, pues no importa. Todo lo que ellos podían haber pensado de mí, ¿verdad? Y después comenzaron a conocerme, a interactuar y comenzaron a aceptarme más en estos grupos. Pero la primera impresión que tuve fue una impresión incluso traumática, de rechazo completo. Y es algo que muchas veces te queda en el fondo. ¿Cuántas personas han experimentado esta experiencia de trauma por este tema cultural, diríamos, ¿no? O sea, se han sentido discriminados y rechazados por ciertos grupos. Y eso es algo que ocurre muy frecuentemente en nuestros países, lamentablemente. Entonces, yo creo que es un tema para reflexionar. Y me parece, Miriam, genial tu presentación, y creo que darnos cuenta de lo que pueden hacer con nosotros y cómo nos sentimos y lo que nosotros podemos hacer con ciertos comentarios involuntarios, como, oye, baja un poquito de peso, oye, no sé, por ciertas ideas, y comenzamos a generar estas microagresiones, ¿verdad? Esto es importante, me parece, ser muy conscientes de todo esto. Miren, en verdad te agradezco muchísimo el hecho de haber compartido con nuestro grupo y en los miércoles que nosotros tenemos en mi programa este tema, porque me parece fundamental. Me parece fundamental. No sé si quieres agregar algo, Miriam, de lo que yo he comentado. Sí, gracias. Solamente de repente ya para que se lleven una idea que puedan practicar, ¿no? Entonces son 3 cosas que pueden practicar. Justo lo que estaba compartiendo Natalia Tomberry, lo de la flexibilidad cognitiva.
Entonces, primero, practicar la empatía. Perdón, primero practicar la autorreflexión, básico. Lo primero es la autorreflexión. Y como digo, se requiere valentía. Lo segundo, practicar la flexibilidad cognitiva. Y lo tercero es practicar la empatía, ¿no? Entonces son 3 cosas que podemos practicar y se puede lograr, se puede hacer. A veces es más fácil hacerlo con personas un poquito más distantes a nosotros que con nuestras propias familias, nuestros propios amigos. Es más fácil a veces, ¿no? A veces uno cae en que comete alguna microagresión o alguna agresión o no es empático o no se ha tomado la molestia de suspender el juicio, a veces con las personas que más quiere. Pero por algún lado tenemos que empezar. Bueno, pues Miriam, otra vez muchísimas gracias. Hemos pasado permanentemente la información de Miriam. Si alguna vez le quieren hacer alguna consulta o tienen algún trabajo que ustedes tengan sobre todo este tema de la sensibilidad cultural, ella es una experta, tiene muchos años trabajando en esto, ha trabajado en diferentes organizaciones, ha viajado por muchos países en el mundo, ¿verdad? Incluso en el Peace Corps también estuviste, ¿verdad, Miriam? Sí, trabajé por varios años con Peace Corps. Imagínate. Una invitada de lujo hemos tenido el día de hoy, amigos, y Miriam, otra vez muchísimas gracias. Y bueno, les mando un cordial saludo desde Atlanta. Miriam también estaba en Atlanta visitándonos, por eso es que estamos aprovechándola a ella, esta visita que nos está dando Atlanta, y también ha ido al Instituto de Consejería de Atlanta, y el jueves pasado y mañana jueves vuelve a dar otro entrenamiento a nuestro equipo, porque me parece fundamental en nuestro trabajo entre relaciones humanas, ¿verdad? Porque somos expertos en relaciones humanas y si este tema se nos escapa, en verdad no creo que seríamos tan expertos, evidentemente, ¿verdad? Tenemos que ser muy conscientes de todo esto. Y otra vez, Miriam, muchísimas gracias. Y bueno, pues nos estamos viendo en una próxima oportunidad, Miriam. Gracias. Muchas gracias. Gracias.